al conversatorio de hoy, acuerdos de reorganización, la contribución a evitar una escalada del desempleo. Y tenemos, ¿verdad?, tres muy buenos invitados a todos los que se están conectando con este webinar, comentarles de que no solamente van a poder verlo ahora, sino que lo vamos a grabar y va a estar disponible en todas nuestras plataformas. Les habla Cristian Cancino, profesor de la Facultad de Economía, y hoy tenemos tres invitados, todos, la verdad, profesores también de la Facultad de Economía, pero aparte con una experiencia profesional apoyando empresas, ¿verdad? Tanto en asesoría o dirigiendo algunas de ellas. Así que voy a presentar a Marcelo Matus, también profesor de magíster, de diplomados, de una serie de actividades que desarrollamos en la FEN, en el ámbito de control de gestión, temas financieros. Lo mismo el profesor Guillermo Rebolledo, experto en temáticas, ya aquí ambos mundos, de control de gestión y contabilidad, temas financieros. Y finalmente, nuestro profesor del Departamento de Control de Gestión, profesor Leonardo Torres, también experto en finanzas y particularmente en temas de contabilidad. A todos, ¿verdad? Les pido, ¿verdad?, que por supuesto puedan participar. Tenemos el chat disponible. Vamos a generar una ronda primero de preguntas más relacionadas a cada uno de nuestros invitados en lo que es su visión de estos acuerdos de reorganización. Y posteriormente, ¿verdad?, de la presentación de cada uno, una ronda de preguntas que las van a poder hacer por chat o directamente alzando su mano en plataforma, le damos la palabra si lo desean, y si no por chat, ahí yo les transmito aquí los invitados. Así que, oye, hicimos un sorteo. Guillermo Rebolledo va a partir comentándonos la visión, ¿verdad?, que tiene sobre estos acuerdos de reorganización, y para los que no conocemos tantos, a ver si nos comenta si son herramientas, formas de financiamiento, cómo lo pueden hacer las organizaciones. Vale, te pasaste. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que en esta primera etapa lo que vamos a hacer es un poquito colocar en contexto la información porque no todo el mundo conoce de qué se trata y muchos nos enteramos de esto cuando salió el caso Enjoy y después cuando un poco han aparecido algunas otras noticias producto de la pandemia. Bueno, aquí yo diría que lo primero importante es que el concepto de acuerdo de reorganización propiamente tal, como tal, es un acuerdo que implica dos partes, por eso en la fotografía aparecen dos manos que se vuelven a poner de acuerdo. Cuando digo se vuelven a poner de acuerdo, es porque las compañías, cuando ejecutan sus planes de crecimiento orgánicos o inorgánicos, lo hacen a través de diferentes formas de financiamiento. En esas formas de financiamiento hay algunas formas de financiamiento que son más exigibles, como la banca, la emisión de bonos e incluso algunos proveedores. Cuando las compañías en su ciclo normal operan y sin problemas, se supone que dan cumplimiento a todos esos compromisos. El tema del millón es, bueno, ¿y qué pasa si por alguna circunstancia la compañía no es capaz de hacer frente a esos compromisos? En una jerga normal, en un escenario normal, no con pandemia, lo que estaríamos hablando es de una renegociación con quien le debo dinero. Una renegociación con la banca, una renegociación con los proveedores, etcétera. Y obviamente que cuando hay una situación como la pandemia o como lo fue incluso octubre del año pasado para algunas compañías, se desestabiliza el negocio y este acuerdo implica tener que evaluar cómo seguimos adelante. Entonces, lo primero, acuerdo de reorganización significa colocarme de acuerdo con mis acreedores para poder reordenar mis pasivos y dar cumplimiento a aquello. En ese contexto, en Chile, existe una ley, la 20.720, relacionada con insolvencia y reemprendimiento, y que tiene un marco detallado que yo no voy a explicar, solo les voy a dar un dato, es que existe una página web de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y aparecen una serie de preguntas que son interesantes imponer rápidamente. La primera es que establecen de que este es un procedimiento judicial que tiene la finalidad de reestructurar los activos y pasivos de la empresa, y ojo lo importante que dice ahí, cuando esta es viable. O sea, aquí de alguna manera el sentido es que quiero reordenar las deudas porque veo la posibilidad de verdad de pagarlas, aunque sean otras condiciones. Si no es viable, tenemos problemas. Por otro lado, y en otra de las preguntas frecuentes aparece qué cosas son, cuáles son los requisitos que tienen que hacer las empresas para poder iniciar este procedimiento concursal de reorganización. Y dentro de ello, que aparece un detalle extenso, marco algo que tiene que ver con nuestra facultad. Dice un certificado de deudas de un auditor independiente.
porque se supone que la situación que gatilla el tener que pensar en una reestructuración es porque no puedo hacer frente a mis compromisos. Entonces, es muy importante tener claridad de a quién le debo, qué garantías tiene, qué garantías no tiene, qué plazo. Y aquí es muy clave lo que muestro con el cursor, excluidas las partes relacionadas. Y esto es un concepto también relevante porque las partes relacionadas, que podrían ser directores, accionistas, empresas hermanas, de alguna manera no tienen el mismo nivel de exigibilidad que la banca o un proveedor. Dentro de las otras preguntas frecuentes que aparecen, se menciona cuáles son las etapas del procedimiento concursal de reorganización. Y aparecen una serie de pasos, sin embargo, me detengo en este último. Este último dice aprobación del acuerdo de reorganización. Entonces, sin entrar en detalle, y en una cuestión tal vez de lógica, si yo no he podido cumplir mis compromisos con mis acreedores que estaban definidos en forma previa, y quiero renegociar, reorganizar, reordenar esas deudas, obviamente que tengo que contar con la aprobación de ellos. Entonces, en esta ley, en este proceso, es clave la aprobación de este acuerdo de reorganización. Si no tengo la aprobación de este acuerdo de reorganización, me complico. Ahora, si lo obtengo y no lo cumplo, ¿qué pasa? Y es lo que dice abajo. Si no lo cumplo, lo que va a ocurrir entonces es que los acreedores van a pedir la liquidación. Todo esto que yo he comentado y que está en las páginas, como mencioné, del gobierno, después lo voy a colocar en un esquema final para que nos quede claro, pero lo que les quiero mostrar es que hay información en la cual uno puede ir empezando a indagar. Si alguno de ustedes quiere ser mucho más detallista y leguleyo, puede encontrarse con esta ley, tiene como 200 y tantas páginas, la pueden bajar en internet, donde básicamente esta ley de insolvencia y reemprendimiento, que es la 20.720, habla de dos grandes procedimientos establecidos: el procedimiento concursal de la reorganización y el procedimiento concursal de la liquidación. Sin nuevamente ser expertos, reorganizar es porque me quiero reordenar para pagar, y liquidar es porque ya no pude y no me queda otra que empezar a liquidar lo que tengo para hacer frente. Y seguramente el último paso sería el más desastroso, que no me da ni siquiera para liquidar porque estoy muy perdido. Entonces, ¿qué opciones amparadas en esta ley podrían existir? Reorganización y que la empresa continúe, que sería el mejor de los mundos, vale decir, tomar algo de oxígeno, poder subsistir en un periodo complicado y volver a salir a flote. Y eso sería fantástico porque significaría conservar las fuentes laborales, la actividad económica, etc. La segunda opción es que hago la reorganización, no me funciona y voy a la liquidación. Y eso ya de alguna manera significa que la empresa va a ir en proceso de cierre. Y la tercera es que me voy directo a la liquidación, ni pienso en la reorganización, pero no es lo que nosotros hoy día estamos pensando y evaluando. Entonces, para terminar por algunas preguntas que a uno le pueden surgir: oye, ¿cuándo una empresa o por qué una empresa podría tener que pensar en este proceso de organización? Antes de una liquidación o antes de una quiebra. Y ahí es importante señalar de que no necesitamos la ley para darnos cuenta de que no estamos siendo capaces de cumplir nuestros compromisos. O sea, una adecuada gestión financiera a través de indicadores financieros y de ratio, lo que va haciendo es monitorear justamente cómo voy con el cumplimiento de todas mis proyecciones. Y las proyecciones pueden ser presupuestos de caja, presupuestos de resultados, como también pago de mis compromisos. Entonces, la primera pregunta es: antes de la liquidación de la quiebra, yo debería pensar en una reorganización porque se supone que siempre estoy evaluando mi capacidad de cumplimiento. ¿Qué implica la reorganización en ese sentido? Implica que tengo la intención de pagar. Ese es otro tema súper importante. Tengo las intenciones de pagar, pero no puedo hacerlo en las condiciones actuales, y por lo tanto lo que quiero es reordenarme y cambiar la forma, el plazo, pero está la intención. ¿Qué sucede si esa reorganización no es exitosa? Porque en realidad lo que proyecté no se dio, porque los acreedores no me lo aprobaron. Eso lo que lo va a generar es que es probable que los acreedores me pidan irme directo a la liquidación o a la quiebra. Quiebra o liquidación, si uno busca, no es lo mismo. Suena parecido, pero no es lo mismo. Porque la quiebra, que está vinculada a la bancarrota, es que yo no puedo pagar, desaparezco y chave, no tengo ni siquiera algo ordenado. En cambio, en la liquidación se supone que yo no puedo pagar, pero ordeno qué liquido de mis activos y empiezo a pagar. Ahora, ¿se parecen mucho?
pero al menos los textos legales, no siendo yo experto en aquello, plantea que no son iguales. Entonces, y con esto a lo mejor yo me quedo como última imagen, ¿qué es lo que debería ocurrir? Y aquí me coloco en este contexto. Yo siempre, gestionando una empresa, no solamente hoy con COVID, sino que siempre debería estar evaluando la capacidad que tengo de cumplir con mis acreedores. De hecho, en un escenario normal, cuando uno emite bonos, uno va cumpliendo con covenants y con reportes. En el escenario normal, cuando uno pide plata al banco, uno va pagando y el banco te va pidiendo los estados financieros periódicamente. Vale decir, la situación normal es que yo quiero cumplir. Por lo tanto, como muestra la fotografía en la imagen adjunta, ¿qué pasa si tengo una situación de incumplimiento? Si tengo una situación de incumplimiento, tengo que pensar, tengo que colocarme a evaluar. ¿Por qué? Me equivoqué en el proyecto, el negocio no es sustentable, las condiciones son distintas, y puede ser que antes de llegar a una reorganización yo a lo mejor pueda renegociar un crédito, cambiar la tasa, las condiciones, etc. Pero si no es ese el escenario, entonces capaz que esta evaluación me lleve a pensar en un acuerdo de reorganización como lo que he comentado y que mis colegas van a seguir detallando. Ahora, no es menos cierto que algunas empresas podrían optar por el camino corto, decir, ¿sabes qué? No quiero llegar a ningún acuerdo con nadie, me voy al tiro a la liquidación o incluso empiezo un proceso de quiebra. Entonces, ¿qué quiero mostrar yo acá? Y creo que teóricamente es válido hacerlo. Tenemos que tomar una decisión respecto al plan de acción. Si estoy en una situación de incumplimiento, me da el cuero, me dan las proyecciones, me da el negocio, porque es importante, el negocio como tal, me da para pensar en que puedo reordenar esto para subsistir y salir a flote, o en realidad no me da y tengo que irme por liquidar los activos para tener algún nivel de posibilidad de pago, o estoy tan hasta el cogote que en realidad voy a tener que declararme en quiebra. Entonces, claramente aquí hay una decisión que es importante. Nosotros en esta sesión nos vamos a centrar en la decisión de que queremos pagar y que queremos de alguna manera mantener nuestra actividad. Y en ese escenario el acuerdo de reorganización se supone que lo hago con el propósito de recuperarme. Se supone que lo hago con el propósito de poder salir de esto, me demoro 2 años, 3 años, lo que fuese, lo que me aguanten los acreedores, y que me permitan después sacar la punta y volver a producir y andar y bien. Y por lo tanto, en este periodo, la reorganización es una actividad clave porque seguramente las habilidades de quienes gestionan los recursos humanos, quienes gestionan la tecnología, la operación y todos los temas son distintas de una empresa que está creciendo. Y claramente es una empresa que tienes que tratar de solventarla. Yo la verdad es que creo, pese a mi experiencia, creo que hay que tener atributos y cualidades personales muy relevantes para soportar la presión de poder hacer esto y hay personas que tienen esas características, que son verdaderos líderes en situación de crisis. Y también lo que puede ocurrir es que no se cumpla el plan y eso sería muy desastroso porque de alguna manera el no cumplir el plan nos obliga, nos lleva a un paso más duro como la liquidación o la quiebra. Y me imagino cuando Marcelo nos comenta algunas experiencias que esto debe ser como un carrusel. ¿Ah? Uno define un plazo y de alguna manera va con ganas y esto cae. De hecho, las empresas que estuvieron complicadas después del 18 de octubre empezaron a ver febrero, marzo como un veranito de que vamos, que se puede, viene la pandemia y de nuevo al suelo. Y seguramente la recuperación que tenemos ahora, donde la discusión de todo el mundo si va a ser en forma de B corta, de U, de W, o de Z, como hablamos con Marcelo, en realidad, mira, no tenemos certeza de cómo va a ser, pero la pregunta del millón es si vamos a poder ver la luz para que efectivamente estas reorganizaciones salgan a flote. Los efectos que tiene nefastos de que una reorganización no se cumpla implican desempleo, deterioro de la actividad económica, implican deterioro del valor de los activos y una serie de otras consecuencias de las cuales hoy día solamente vamos a comentar algunas, en algunos puntos, pero claro, podríamos hablar de efectos financieros, tributarios, legales, económicos, miles. Esa es un poco mi primera parte, mi planteamiento, una introducción de alguna manera y un comentar que aunque hoy día estamos viendo esto, producto de la pandemia, esta posibilidad siempre ha existido y seguramente hay algunos que hoy día la están usando correctamente porque les pilló la situación o a lo mejor hoy día la están usando porque nunca quisieron enfrentarlo antes. Muy bien, Guillermo, muchas gracias por interno. Me preguntan acá, bien breve, Guillermo, o sea, esto no necesariamente una declaración de quiebra, me dicen. Para cerrar ahí. Claro.
Sí, no necesariamente es una declaración de quiebra, es una intención de que quiero salir adelante. Es como el capítulo 11 de LAN Chile. Perfecto, perfecto, muy claro. Bueno, hoy comentarles nuevamente a todos, ¿verdad? Especialmente a los que se sumaron al último, vía chat, ya sea privado o abierto, por favor, a hacer las preguntas. Vamos a tener una sesión más completa, ¿verdad? Al final de las tres ideas, tres presentaciones. Leonardo Torres, una mirada quizás que nos interesa tener, porque claro, la explicación fue muy buena para saber de qué se tratan estos acuerdos de reorganización, pero queremos conocer por tu experiencia, por lo que tú conoces, ¿verdad? La mirada es de qué pasa con el trabajador, qué pasa con los colaboradores de la empresa y me imagino algo tienen que decir con esto, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Colaboradores, ese eufemismo que se incorporó hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Trabajadores, para ser más precisos. Bueno, la verdad es que cuando se incorpora desde el año 2020, desde el 1 de enero del año 2020, la nueva definición de negocios establece que un negocio es un conjunto de activos y de actividades con el propósito de prestar servicios y entregar bienes a los clientes y a partir de allí obtener ingresos ordinarios. En la norma NIF 3, combinaciones de negocio, se está dando un paso adelante respecto de una antigua definición del año 2019 hacia atrás que consideraba que la empresa solo era un conjunto de activos y actividades que generaban ganancias para los dueños de la empresa. Una definición antigua que ya quedó en el pasado y que está vinculada a la teoría del shareholder de Milton Friedman, y ahora estamos pasando a la teoría del stakeholder, ¿no? Del stakeholder, es decir, de la importancia de los acreedores. Y qué duda cabe de que los trabajadores de la empresa son acreedores. Y esa es una de las ventajas, uno de los beneficios que entrega efectivamente, esta ley, ¿no? Que estaba comentando muy bien Guillermo Rebolledo. Al considerarse el trabajador como acreedor, entonces entra en la fila de aquellos pagos que la empresa necesariamente debe hacer. Se incorpora evidentemente una serie de beneficios y de eso voy a hablar. En primer lugar, la quiebra antes de esta ley no era concebida como una causal de término del contrato de trabajo y los trabajadores tenían que esperar a que un ministro de fe comprobara el pago de las cotizaciones previsionales antes de autorizar los finiquitos y esto significaba largos tiempos de espera para que el trabajador cobrara su finiquito. Eso no era justo, ¿ah? Y estoy hablando ya, fíjate, estimado Cristian y estimados colegas, estoy hablando acá de beneficio y me provoca una vergüenza enorme decir que esto es un beneficio, porque desde mi punto de vista es más bien un derecho. Un beneficio se entiende como algo adicional, ¿no? Y se supone que si a mí me finiquitan, es mi derecho que me entreguen el pago que merezco por el trabajo prestado, por los servicios prestados. Por lo tanto, más que de beneficio, yo diría que la ley se está poniendo al día. Esto pasó en el año 2014, ahí entró en vigencia la ley. Pero se está poniendo al día con lo que siempre debió haber sido así. En segundo término, bueno, los trabajadores debían recurrir a los tribunales laborales para que declarasen su derecho a demandar los cobros de los adeudados, a la vez que tenían que recurrir a tribunales civiles para verificar sus créditos, ¿te fijas? Es decir, pasear por los tribunales con el propósito de poder hacer valer sus derechos. Ahora esto va a ser directo, es decir, de alguna manera en el momento de declararse la liquidación de los bienes de la empresa ya está la obligación del empleador de pagarle a los trabajadores lo que se les adeuda. Tampoco había antes de esta ley uniformidad de criterios en topes de tiempo y montos para decretar el pago de indemnizaciones por preferencia. En cambio ahora el solo inicio del procedimiento concursal de liquidación es causal de término de contrato de trabajo y la fecha en que ello ocurra será la de la dictación de la resolución de liquidación. Asimismo, el liquidador de la empresa en quiebra va a estar obligado a comunicar a los trabajadores el término de la relación laboral y en un plazo que no debe ser superior a 6 días desde la dictación de la liquidación. Fija, lo otro es que cualquier error y cualquier omisión que ocurra en que incurra la comunicación
no va a invalidar el término de la relación laboral. Los finiquitos pueden ser otorgados tanto por un notario público y también pueden ser otorgados por un inspector. Ya hemos sabido en estos días de pandemia lo difícil que es ir a una notaría, hacer fila para poder generar una firma, etcétera, etcétera. Bueno, ahora un inspector, desde que se dictó esta ley, también está autorizado para firmar esos finiquitos. Acerca de los regímenes de indemnización, también hay cambios favorables en aquellas que operan como sustitutivas del aviso previo, por años de servicio o por fuero maternal. Y en cuanto a la vinculación directa entre la superintendencia y la dirección del trabajo, esta consiste en que el servicio debe abrir un registro actualizado con todas las comunicaciones de término de contrato que les sean enviadas. De manera que hay una serie de derechos que ahora se instalan, que siempre debieron haber estado instalados. Por eso a mí me complica un poco hablar de beneficios. Claro, cuando históricamente esto no ha existido, uno bien podría decir, ah, sí, es un gran beneficio. Pero siendo objetivo, más bien son los derechos que siempre debieron haber sido otorgados o deberían haber sido estado en la ley establecidos. Ahora, quiero sí llamar la atención acerca del concepto de reorganización, tal como el concepto de los colaboradores, de los que se habla, ¿no es cierto? Eufemismo. Otro eufemismo más es el de reorganización. Claro, porque aquí estamos hablando de empresas que están complicadas, empresas que están a punto de quebrar y por lo tanto necesitan una ayuda, necesitan un respaldo, necesitan un procedimiento y este está establecido en esta ley. Pero esta ley está hablando de ciertas reorganizaciones. Reorganizaciones en donde la empresa está complicada. Pero recordemos que hay procesos de reingeniería, hay procesos de reestructuración, hay procesos en donde la empresa necesita modificar su layout de planta, hay procesos donde la empresa necesita hacer un demerger o un merger, etcétera, etcétera. Y todos esos procedimientos no entran acá en este tema de reorganización y ahí los trabajadores están desprotegidos. Ahí los trabajadores deberían recibir un trato distinto. Ahora, supongamos que separamos ese mundo de las reestructuraciones donde las empresas se reorganizan con el propósito de establecer estrategias tributarias, diversificaciones de negocio, ahorro de costos, etcétera, etcétera, porque los ahorros de costos, aunque las empresas estén complicadas, cuando ahorran costos, no lo incorporan en este tema de la reorganización, en el tema de esta ley. Pero bueno, hagamos a un lado ese mundo, supongamos que estamos hablando solamente del proceso de reorganización. Esta ley se llama Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas. Supongamos que estamos en ese contexto, una empresa complicada. Igualmente, los trabajadores tampoco están tan beneficiados. ¿Y por qué no? Precisamente porque esta ley establece un plazo de 4 meses y no más de 4 meses. Si lo comparamos con la ley norteamericana, es absolutamente distinto. En Norteamérica estamos hablando de procesos de 1 año y medio y después de 2 años más. El proceso en que ha entrado la TAM es un proceso absolutamente distinto, en donde incluso la ley norteamericana establece los acuerdos con los trade unions, con los sindicatos. Acá para nada se habla de los sindicatos porque se atomizaron en algún momento. La ley estableció que los sindicatos se podían atomizar y de manera que perdieran poder. En este país no hay poder para los sindicatos. Por lo tanto, los derechos de los trabajadores son derechos más bien individuales. Eso es lo que yo quería mencionar, es decir, sí, estamos de acuerdo. Hay, comillas, beneficios, pero son más bien derechos desde mi punto de vista que siempre debieron haber estado incorporados. De todas maneras, son bienvenidos. Muchas gracias, Leonardo. Y complementando, porque yo creo que ustedes dos cierran, Guillermo y Leonardo, un tema interesante. Guillermo, al final de su presentación decía, siempre y cuando esta reorganización sea utilizada, no sé si lo estoy diciendo con las mismas palabras, pero de la manera correcta. Y te pregunto, Leonardo, usando justamente esa última parte, ¿cuánto riesgo entonces hay, aun cuando ahora se dan derechos para los trabajadores, pero cuánto riesgo hay que una empresa lo pueda utilizar no con el fin que efectivamente fue creado y también tome ventaja de esto y finalmente igual afectando a los trabajadores? ¿Existe ese riesgo implícito? Siempre está presente el triángulo de fraude, la oportunidad, la racionalización y la presión. Efectivamente siempre está presente y por lo tanto siempre va a haber oportunidad para que algunas empresas defrauden haciendo un mañoso uso de lo que establece esta ley. Y no me cabe duda que hay algunas empresas, vamos a preguntarle allí a Marcelo Matus si efectivamente le ha tocado algún
siniestros, ¿no? Marcelo, oye, dependemos de ti, Marcelo Matus. Oh, gracias, Cristian, un agrado. Oye, súper eh, interesante lo que se ha planteado desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de cómo funciona o los beneficios de la ley 20.720, que habla básicamente o la ley de reorganización empresarial y reemprendimiento, que vino a cambiar el foco, pero en forma radical, de la 1875, que es la antigua ley de quiebra. Y vino justamente a cambiar el foco porque normalmente, y esto es importante que todos lo tengan presente, siempre cuando se hablaba de la 1875, que era la antigua ley de quiebra y que fue reemplazada por la ley 20.720, de la ley de reorganización empresarial y reemprendimiento, de hecho, hasta el mismo título le quita la connotación de quiebra, habla de reorganización empresarial y reemprendimiento, porque hay que entender que esta ley fue creada y que partió en vigencia a principios del año 2015, finales del año 2014 en su dictación, justamente para desmitificar lo que se tenía preconcebido con la ley de quiebras antigua, en donde la ley de quiebras antigua era pro acreedor. Y eso es relevante tenerlo presente. La ley 20.720 dio un giro radical, inspirado en la ley colombiana y amparado también en el Chapter 11, en donde la ley 20.720 es una ley pro deudor, porque fue creada única y exclusivamente con el único propósito de propender a la estabilidad de las compañías y que aquellas compañías que pasaran por situaciones que son ajenas a su voluntad o que por situaciones de cambios en el mercado efectivamente tuvieran una posibilidad de volver a reemprender. De ahí, y soy absolutamente categórico en decir que fijémonos bien en el título de la canción, reorganización empresarial y reemprendimiento, para reorganizar la compañía y propender a el hecho de reemprender, porque crear empresa y hacer empresa en Chile es tremendamente complejo. Dicho eso, y tomándome un poco de las últimas palabras en términos de la mirada laboral, esta ley tiene varias implicancias que son tremendamente relevantes, independientemente de que en lo personal a mí jamás nunca me ha gustado hablar de liquidación, porque es como ir a enterrar a una compañía después de todo un esfuerzo, trabajo y sacrificio. Sin embargo, para un poco complementar lo anteriormente dicho y para que todos ustedes tengan claridad, con respecto a esta ley, hay, yo les diría, tres grandes bastiones. Uno, que primeramente se define con claridad todos aquellos acreedores que son de primera clase y que dentro de esa primera clase está todo lo que es lo laboral y lo tributario. Por ende, los primeros que se pagan en un proceso de liquidación son los trabajadores, en donde efectivamente hay una prelación clara establecida en términos de la forma de pago. Por ende, tienen una preferencia del número 4 y del número 6, que está establecida claramente en la ley del Código Civil, para efectos del pago de la prelación de sus acreencias, y lo mismo con los temas tributarios. Eso también es un cambio importante en términos también, como se señalaba anteriormente, de la velocidad de estos procedimientos. Estos procedimientos son muy, muy, muy rápidos. Ahora, yo no quiero adentrarme en la lógica de cómo funciona esto, pero los tres grandes puntales es que existe una primera clase, que son trabajadores y todo lo que dice relación con temas tributarios, y existen dos clases normalmente, que son aquellos acreedores que son balistas y aquellos que son preferentes. Los preferentes, evidentemente, son aquellos acreedores que gozan de determinadas características, y yendo al comentario anterior, efectivamente, echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Efectivamente, hay muchas empresas que pueden eventualmente mal utilizar esta ley en términos de defraudar o en términos de sacar algún tipo de beneficio. Pero yo me quiero quedar única y exclusivamente con cosas que son prácticas y pragmáticas en términos de la utilización de esta ley sobre la base de los procedimientos concursales, que, como muy bien
se detalló anteriormente, estos procedimientos concursales se dividen en dos grandes elementos o dos grandes vías, los procedimientos concursales de reorganización y los procedimientos concursales de liquidación. Aquí lo que nos convoca son los procedimientos concursales de reorganización, en donde esta ley que vino a cambiar la ley antigua de quiebras y puso encima el concepto de reorganización y de liquidación, viene un poco a decir, señores, en Chile entendemos de que emprender es muy complejo, de que las empresas pueden pasar por momentos más o menos buenos, momentos muy buenos y momentos malos. Y por lo tanto esta ley está hecha para conservar y preservar la estabilidad de la compañía, que hoy día se hace más relevante que nunca para efectos de lo que significa propender a la estabilidad del empleo. Yo creo que esta ley, y desde que se generó este estallido social, empezó a salir cada vez más a la superficie, a la superficie, a la superficie, como una herramienta que permitía no solo propender a la estabilidad de las compañías, sino que también mantener los puestos de trabajo, que es la mayor preocupación. Por lo tanto, desde esa fecha empezó esta ley a salir cada vez más a la superficie, que como se planteó anteriormente, lo que permite es reestructurar los pasivos o reprogramar la totalidad de la deuda de la compañía, adaptando la carga financiera a su nuevo plan de negocios sobre situaciones ajenas a su voluntad. Y aquí hay dos situaciones ajenas a la voluntad: el estallido social y la pandemia. Y por lo tanto, es por eso que hoy, como muchas o muchos de ustedes habrán visto, no solo en los medios digitales, sino que los medios escritos, en la televisión, en la radio, han estado hablando mucho de los acuerdos de reorganización o los procedimientos concursales de reorganización. ¿Por qué? Porque hoy estamos más convencidos que nunca de que es la herramienta que va a permitir estabilizar las compañías. Y como me gratamente invitaron a esto y me quedan solamente 7 minutos para ser tremendamente respetuoso con los tiempos, si no el señor Cancino me va a empezar a mirar feo, vamos a la practicidad. En el momento que vivimos el año pasado, una compañía que se llama Plásticos Mendoza, la fábrica de producción número 1 de bolsas camisetas, si ustedes se recordarán, se generó una situación en donde, producto de la ley que eliminó las bolsas camisetas de la implementación de esta ley, fue muy rápida. Y por lo tanto, esta compañía, el 50% de su producción era bolsas camiseta y el otro 50% eran film, rollos de film. ¿Cuáles son los rollos de film? Aquellos rollitos en donde vienen envueltos un sinnúmero de alimentos. ¿Por qué? Porque el plástico va a seguir viviendo en nuestro país y en el mundo. Si después podemos entrar a conversar qué es lo que hay detrás, en una opinión muy personal, respecto al tema de las bolsas camisetas y de las bolsas que nos regalaban en el Jumbo, en el Líder y todo eso cuando íbamos al supermercado. Pero básicamente el plástico va a seguir conviviendo. Cuando ustedes van al supermercado a comprar un pollito para el asado para el día domingo, viene envuelto en un film de plástico impreso. Cuando compran el papel higiénico, viene envuelto en un film que viene impreso con la marca de la compañía. Por lo tanto, el plástico va a seguir vigente. Esta compañía se dedicaba en un 50% a film impresos y el otro 50% a lo que significaba la producción de bolsas camisetas. Sin embargo, la ley entró tan rápidamente en vigencia que esta compañía había importado una cantidad de maquinaria y equipamiento no menor, nuevo, de última tecnología, justamente para potenciar el film, pero la velocidad en la cual se implementó esta ley logró evitar de que esta compañía pudiera hacer la reconversión. Y por lo tanto se enfrentó a una situación de un día para otro en donde le sacaron el 50% de la facturación y estamos hablando de muchos millones de dólares anuales. Y por lo tanto se quedó con una compañía que facturaba, por decir cualquier cifra, porque ustedes entenderán, a pesar de que, tal como se mencionó anteriormente, aquí hay un boletín concursal
en donde la información es pública, ¿sí? Y ustedes se pueden meter al boletín concursal y van a ver todas las causas que hay de reorganización. Y como se hace a través de un tribunal, efectivamente todo lo que yo les estoy contando es información que es absolutamente pública. Y por lo tanto les voy a seguir contando esto sobre lo que podemos contar. Hay muchas cosas al interior de la compañía que se vivieron en este procedimiento concursal de reorganización que se llevó a cabo en el Tribunal de San Bernardo, y para que ustedes vean que esta ley es tan nueva, que era la primera reorganización que hacía ese tribunal. Ni les cuento lo que vivimos allí. La primera reorganización que hacía ese Tribunal de San Bernardo, digamos, ¿sí? Pero bueno, fue una bonita experiencia. Y por lo tanto le quitaron el 50% de facturación. Pero el 50% que quedaba con Film efectivamente era un negocio que era realmente interesante si lograba alcanzar los volúmenes. Por lo tanto, esta compañía era un crimen ante situaciones de una ley hacer que fuera un procedimiento de liquidación. Por ende, lo que se hizo fue tomar a la compañía, se redefinió el plan de negocios basado 100% en el film y se logró obtener de parte de los acreedores un año de gracia para poder empezar a pagar la deuda que esta compañía tenía, y en ese año logré empezar a revitalizar la compañía para que pudiera consolidar el proyecto de crecimiento en materia de film. ¿Por qué les cuento esto? Porque efectivamente, siendo absolutamente consecuentes, es uno de los ejemplos más claros de cómo los acuerdos de reorganización permiten a las compañías ante situaciones que son externas poder redefinir su modelo de negocio toda vez que tengan algo interesante en las manos y que sea un negocio que potencialmente tenga un atractivo en el futuro. Pero para eso necesita tiempo, para eso necesita cambiar su foco estratégico, necesita cambiar su modelo de negocio radicalmente. Imagínate que a la compañía le quitaron el 50% de su facturación y por lo tanto allí encajaba pero perfectamente un acuerdo de reorganización para propender a su estabilidad, ganando este espacio de tiempo para poder lograr consolidar el proyecto de film. ¿Por qué? Porque efectivamente había un negocio que podía ser capaz de poder cumplir con las acreencias. Y para eso no solo habían acreedores bancarios, sino que acreedores no bancarios, a los cuales efectivamente se les presentó ese plan de negocios nuevo de la compañía, se negoció con cada uno de ellos. Como tenemos poquito tiempo, hay un sinnúmero de connotaciones respecto de las cosas más sabrosas que hay al interior respecto de cómo se negocia esto. Pero finalmente, después de este proceso de presentar un plan de negocio respaldado, absolutamente sólido, en donde también es importantísimo dar a conocer que para que un acuerdo de reorganización tenga un tema o pueda llegar a ser exitoso, vale mucho la historia, el comportamiento, el historial de la compañía, lo que ha hecho en el pasado, la moralidad de sus acreedores y de sus accionistas o dueños. Y por lo tanto, ese acuerdo fue aprobado con un 96,7% de aprobación, lo cual es una señal inequívoca que cuando tú tienes un plan de negocio que está absolutamente respaldado, con una compañía detrás que tiene un historial y que efectivamente presentas algo que es económica, estratégica y financieramente sustentable, lo que menos quiere la gente es perder su plata y seguir haciendo negocios con esta compañía. Luego, ahora en la pandemia, una cadena de tiendas llamada Baby Center, con 37 locales de Arica Punta Arenas, ustedes saben lo que ha pasado con la pandemia en términos de lo que significa el retail. Un segundo ejemplo de una compañía en donde, a diferencia de esta empresa que fabricaba las falsas camisetas, que lo afectó una ley, hoy día a esta compañía, que es lo que también ha pasado con un sinnúmero de otras empresas del sector industrial del retail que se han acogido a esta ley, que ustedes lo pueden ver en el diario, como Hugo Boss, ABCDIN, Trial, etcétera, 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 ¿para qué les voy a seguir nombrando? El retail está siendo fuertemente afectado por la pandemia, en donde la caída en ventas ha llegado hasta un 60, 70 y 80%. Y por lo tanto, cuando tú tienes una situación como la que estamos viviendo hoy,
pero tienes 37 locales, la mejor herramienta es, señores, implementemos un acuerdo de reorganización para poder mantener la estabilidad en el empleo y mantener la continuidad de la compañía, porque al final hay que entender que en una liquidación, independientemente que los trabajadores tienen una prelación y una preferencia en el pago de sus acreencias en función de la liquidación de los activos de la compañía, aquí la gracia es que se mantengan los puestos de trabajo y que se mantengan los puestos de trabajo manteniendo vigente a la compañía. Inversiones Baby Center es una compañía de 37 locales que venden artículos para bebé, todas las tiendas absolutamente cerradas. ¿Cómo logras tratar de mantener una cantidad de empleados vigentes sobre la base de mantener la estabilidad de la compañía? Para esto, evidentemente, se tomó la compañía, se armó nuevamente un plan de negocios, por eso nosotros siempre decimos los procedimientos concursales de reorganización, y ojo con esto, son procedimientos financieros, estratégicos, comerciales, sobre una plataforma legal. La plataforma es la plataforma legal, pero aquí hay que demostrarle a estos acreedores que tu compañía tiene viabilidad en el tiempo. Finalmente, lo que se propuso allí fue un acuerdo de reorganización con un año de gracia en donde se reestructuraron todos los pasivos de la compañía para efectivamente esperar que esta pandemia pueda levantar en su nivel de infectados para que las compañías puedan efectivamente abrir sus puertas y puedan seguir funcionando. Estamos absolutamente convencidos, tal cual como se ha mencionado anteriormente, que hoy día este tema de los acuerdos de reorganización han empezado a salir a la superficie porque cumplen dos grandes propósitos. Y para mayor información pueden visitar efectivamente el boletín concursal y ver estas dos compañías cómo se ejecutó efectivamente estos acuerdos de reorganización. Y son, como les decía, las herramientas que permiten lograr dos grandes objetivos: mantener las compañías vigentes y, por sobre todo, propender a la estabilidad en el empleo. Yo creo que podemos conversar mucho más de esto, pero creo que es mucho más útil que las inquietudes que puedan llegar a tener sean canalizadas por el señor Cancino y podamos discutirlas en función de ir haciendo las bajadas a lo que estimen pertinente. Muy bien, Marcelo. Oye, muchas gracias a los tres en realidad, porque no solamente es plantear su visión, sino que bien ordenado en una lógica que primero nos presenta Guillermo, qué significa justamente esto de los acuerdos de reorganización, la mirada de, ya lo aclaró Leonardo, los trabajadores en términos, ¿verdad?, de esos derechos y no beneficios que se obtienen. Y por supuesto con dos buenos ejemplos que plantea Marcelo en términos de cómo han llevado a cabo estos acuerdos de reorganización. Ahora, llama la atención, ¿verdad? Porque son dos casos bastante distintos. Uno, un caso en particular en donde uno espera que el negocio, una vez pasada la crisis, esperemos, ¿verdad? Todos golpeamos madera para que pase la crisis. Hay uno en donde el negocio seguiría quizás de la misma manera, en cambio hay otro que cambia su modelo de negocio. Entonces, en ese sentido, y tomando, por ejemplo, en cuenta lo que decía Leonardo, ¿cuál sería la situación, por ejemplo, del trabajador en un caso en donde es cosa de esperar y porque el modelo de negocio va a continuar de la misma manera y efectivamente es cosa de que pase el tiempo, con respecto a la otra situación en donde la empresa en realidad ya cambió el modelo de negocio? Hay uno en que tiene mayor incertidumbre que otro. No sé, Leonardo, ¿cómo lo ves? Y si se entiende esta lógica de que al cambiar quizás el modelo de negocio es una situación distinta. Sin duda, la presencia de un modelo de negocio incorpora elementos complejos cuando los trabajadores se enfrentan a un nuevo entorno laboral. Si este modelo de negocio requiere de una reestructuración, no solamente del layout de la planta, si estuviéramos hablando de un proceso productivo, sino también del cambio en las lógicas comerciales, de delivery, etcétera, y que se incorporaran también nuevos elementos tecnológicos. Esto representa un desafío para los trabajadores anteriores y tal vez ellos no estén capacitados para poder seguir perteneciendo a la organización. Hay incertidumbre allí. Y si esa incertidumbre es real en términos de que los trabajadores no pueden ser incorporados si no
se capacitan y tal vez muchos no pueden ni siquiera ser capacitados porque el cambio es absolutamente drástico, entonces debería generarse algún proceso de transición para los trabajadores, para que efectivamente puedan reinsertarse en alguna otra locación. No, no sucede lo mismo cuando el modelo de negocio es similar, cambia definitivamente. No sé, Marcelo tal vez pueda arrojar un poco más al respecto. Sí, mira, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Cuando hay un cambio de modelo de negocio, como ocurrió en esta compañía, efectivamente hay una readecuación del equipo de profesionales que allí han venido históricamente realizando una actividad determinada. Y efectivamente, es muy cierto, cuando hay un cambio de modelo de negocio, hay mucha gente que tal vez no va a tener cabida dentro de este modelo de negocio. De 150 personas, 120 personas a lo mejor van a ser las que van a continuar y 30 van a tener que, lamentablemente, desvincularse. ¿Por qué? Porque hay gente que está acostumbrada a hacer un oficio en particular, etcétera, y aquí se le metió mucha tecnología también a la compañía. Pero no hay que perder de vista que este acuerdo de reorganización, al haberse implementado, fue lejos mucho más beneficioso para efectos de la mantención del empleo que haber liquidado la compañía. Porque si hubiésemos liquidado la compañía, 150 familias se habrían quedado sin trabajo. Por lo tanto, todo esto tiene de dulce y a gras, digamos. Aquí lo que se trata de hacer es propender a la continuidad de la compañía para ayudar a no solo el crecimiento y el aporte en materia económica al PIB del país, sino que también evitar una masa de desempleo, digamos, ¿sí? Sin duda alguna, Leonardo tiene toda la razón. Aquí hay cambios de negocios y de modelos de negocio que efectivamente lo más probable es que lleven a la readecuación respecto de la cantidad de trabajadores que hay en la compañía. Pero, sin embargo, es lejos lo mejor, igual ante un proceso concursal de liquidación. Oye, una consulta, y aquí, oye, me meto solo en la pata de los caballos, ¿ah? Porque siempre efectivamente nosotros desde la academia buscamos dar las mejores recomendaciones, pero también está el mundo práctico que ve las experiencias. El otro día en un programa X, ¿verdad? Me preguntaban sobre la lógica de los créditos FOGAPE, y yo respondía de que, oye, si no te dan los créditos FOGAPE, hay que preguntarse si realmente no te están haciendo un favor, porque recuerda de que hay que pagarlo y si no se puede, no se puede. Hago la pregunta, ¿en qué minuto, verdad, viene la responsabilidad también de parte de nuestra, verdad, de decirle a las empresas, estimados, usted no cabe en esto, no es para usted váyase a la quiebra directamente? Porque hay que ser sincero, ¿no? ¿Es Sí. para todos estos acuerdos de reorganización? Oye, yo creo, justamente, yo creo que independiente de los acuerdos de organización, el control financiero, incluso el directorio de la compañía, debe estar siempre pensando en la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Y eso incluye el tener que ser muy sincero y muy duro, ¿cierto?, en relación a la viabilidad financiera de la compañía que implique pagar sus compromisos. Por lo tanto, hoy en día, cuando llega el crédito FOGAPE, yo creo que lo que tú planteas es correcto. Yo soy director de un par de compañías y en algunas de ellas, que de hecho no nos dieron el crédito, yo le planteaba a la gerencia y le decía, ojo, es probable que el crédito no te lo dieron porque finalmente igual evalúan tu riesgo, por mucho que esto tenga garantía estatal. Entonces, tomando un poco lo que tú planteas, yo creo que es correcto que desde el punto de vista de nuestra profesión nosotros seamos capaces de levantar las luces de alerta y decir, oye, capaz que haya que tomar otro camino. Sin embargo, muchas veces se lucha con el ímpetu de la empresa familiar o el empresario, el fundador, que no quiere de alguna manera arriesgar la continuidad de la compañía. Entonces, sí, profesionalmente hablando, creo que tenemos que levantar las manos y seguramente más que sugerir la quiebra o la liquidación, que suena más correctamente, sí intentar evaluar, como lo plantea Marcelo, y qué otro mecanismo innovador tenemos. ¿Qué otra forma tenemos? De hecho, cuando estaban comentando ustedes esto, yo recordaba, en el par de empresas que estoy director, nos ha pasado que la pandemia, obviamente ha sido un problema, pero también ha sido una oportunidad de decir, chuta, puedo tener gente con teletrabajo, entonces vamos devolviendo oficinas,
vamos devolviendo locales, y esto también va a generar una consecuencia, porque en todas esas oficinas había gente que prestaba servicios de aseo, de vigilancia. Entonces, es muy loco, pero la subsistencia de las empresas con reorganización o sin reorganización, lamentablemente van a afectar los derechos de los trabajadores, como decía Leo. Entonces yo creo que debemos ser responsables en levantar la mano y en proponer caminos, porque lo importante es que aunque no todos los trabajadores puedan mantenerse, la empresa no desaparezca. Hago una pregunta, agradecemos aquí a Mauro Pizarro también, ¿verdad? Que dice, buen punto el de la capacitación y la cultura de sus trabajadores para un cambio de modelo, pero todos deben estar en sintonía. Pero el plantear al que va a financiar este cambio, me imagino que se está refiriendo a los trabajadores, hay que recordar que la evolución de 4 años en tecnología ocurrió en 4 meses. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Oye, gran pregunta en la que hace Mauro Pizarro Cruz, que le agradecemos ahí, ¿verdad? Su pregunta. No sé quién de ustedes se anima a, porque claro, en 4 años, ¿verdad? De cambios tecnológicos, pero los hemos enfrentado los últimos 3, diría yo. Sí, yo ahí, y lo hago corto para complementar, para que mis colegas lo... Yo creo que efectivamente lo que él plantea es que como equipo, como empresas, como líderes, no fuimos capaces, incluyendo los trabajadores, de asumir el cambio, y tuvo que venir esto que nos obligó. Y por lo tanto, la adaptación culturalmente a nivel de la empresa, de los trabajadores, de la organización, nos está forzando a este desafío. Yo creo, y respondiendo responsablemente, creo que hay que intentar que los colaboradores, obligarlos a esta reinversión en conjunto con la empresa, pero también hay que entender que de repente hay personas que no quieren o no entienden el impacto de estos cambios, ¿ya? De hecho, les voy a dar un ejemplo al revés. Yo estoy cómodamente hoy día haciendo la webinar con ustedes, las clases. Cuando vamos al mundo presencial, capaz que no me guste mucho ir a una charla con Cristian en la FEN, porque voy a tener que moverme media hora en auto y perder tiempo. Entonces, no es menos cierto que nosotros, el ser humano, se adapta, y yo no sé si estamos dispuestos a esta adaptación total. Sí, lo que él dice es correcto. En 4 meses hicimos lo que no fuimos capaces de a conciencia asumir en 4 años. Marcelo, ¿cómo fue el enfrentar a, bueno, 37 sucursales en el caso de Baby Center? Me imagino la cantidad de trabajadores. ¿Cómo lo tuviste que ver con ellos? Si es que fue efectivamente misión de tu organización. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que ninguno de los, hay que partir de la siguiente base, ninguno de los trabajadores quiere perder su puesto de empleo, ninguno. Ninguno. Y por lo tanto, ellos, fíjate que en los acuerdos de reorganización, que no han sido pocos en los que hemos tenido el privilegio de participar, nos encontramos con una grata sorpresa respecto del apoyo de los trabajadores a tratar de mantener la compañía vigente. Y por lo tanto, yo te diría de que toda la gente está, más aún hoy día, por lo que estamos viviendo, tremendamente sensibilizada respecto de en qué pueden contribuir y en qué pueden aportar para efectos de poder mantener sus puestos de trabajo. Y asimismo ocurrió en esta compañía, en donde hasta el día de hoy, fíjate, todavía aún ni siquiera se pueden abrir las puertas, pero han logrado aguantar, 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 aguantar. Y no solo aguantar, sino que también, aquí hay que ser súper justo también, ha venido una política de compensaciones con relación a lo que ha aportado el Estado en términos de lo que ha significado la suspensión laboral, que ha sido un complemento interesante respecto de lo que significa una complementariedad para los efectos de los acuerdos de reorganización, porque permiten efectivamente aportar o hacer un aporte interesante respecto de las empresas que se quieren reorganizar para evitar mantener durante aquel periodo en donde no tienen la actividad normal que tenían en materia comercial, evitar tener esa cantidad de egresos en materia de pago de remuneración. Entonces ha venido a ser como un complemento que ha aportado bastante, y hay que reconocerlo, ha aportado bastante, bastante, bastante. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que por lo menos en lo personal nos hemos encontrado con una satisfacción y con una sorpresa, porque efectivamente nadie quiere perder su fuente de empleo.
Bueno, es interesante sobre todo lo que nos plantea Marcelo con estos dos casos de saber de que hay un buen uso de esta herramienta. O sea, siempre a veces puede ser más sabroso saber los casos de no buen uso, pero aquí saber de que las organizaciones lo están Sí. utilizando bien. La primera salida, ¿verdad? Y tal como decía, nadie quiere perder el empleo y el mismo empresario, la empresaria tampoco quiere perder su negocio, ese sueño que está siguiendo y si tiene oportunidad efectivamente de seguir adelante, por supuesto, bienvenido sea. Caso Leonardo, ¿verdad? Preguntarte finalmente en esta visión sobre todo de este problema de agencia que también, ¿verdad? Alguien podría escribir en términos del propietario. ¿Cuál es la visión desde la academia sobre todo a cómo poder cuidar justamente estos intereses que se producen, ¿verdad? Entre la visión de querer seguir el negocio, pero también, ¿verdad? Ese beneficio ahora para el propietario en esos recursos que quiere mantener. A ver, quiero entender tu pregunta, Sobre Cristian. todo que hay un problema de agencia ahí, entendiendo de cómo utilizo la herramienta, ¿no? Y mucho, ¿verdad? Porque nos hemos enfocado en hablar del trabajador, pero ahora hablando del empresario, ¿verdad? Ese empresario, esa empresaria de que lo ve como un instrumento, lo puede una posible herramienta, ¿verdad? Utilizando eso para su beneficio, que no me parece mal, pero en la medida que, vuelvo a los primeros comentarios de Guillermo, sea correcto. Bueno, sin duda siempre está este problema instalado. Siempre está el problema de que en realidad lo que nos interesa es dirigir todos los beneficios y todas las posibilidades que nos transmite la ley con el propósito de poder superar un problema, pero un problema que es solo del empresario, independientemente de cómo afecta a los demás. El famoso problema de agencia que yo creo que va a existir forever en este sistema. Bueno, no tenemos tampoco por qué desconfiar del empresario, ¿no? El empresario es importante. Yo creo que tenemos que terminar de alguna vez con esta visión maniquea donde existen los trabajadores por un lado y los empresarios por otro, los trabajadores son malos, los empresarios son malos, los trabajadores son buenos, o los trabajadores son todos comunistas y los empresarios son capitalistas. Creo que esa visión ya está quedando detrás. Creo que Sí. se ha demostrado, fíjate, y nosotros mismos lo hemos demostrado. Toda la profesión nuestra está de alguna manera con la camiseta puesta y hemos establecido de alguna manera rutinas laborales en nuestros hogares con el propósito de satisfacer la demanda de a quienes nosotros apoyamos con nuestro trabajo. Entonces, a mí me da la impresión de que los trabajadores tienen toda la intención de no irse contra los cambios, sino más bien están de acuerdo con los cambios. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el empresario debe tratar de buscar una sinergia con los trabajadores eficiente, de tal manera que aproveche a estos trabajadores que de alguna manera están colaborando con la innovación, con el cambio. Creo que hay interés de ambas partes, tanto de los empresarios como de los trabajadores, al margen de los temas políticos. Creo que la política es lo que hace mal acá. Lo que hace bien es más bien la intención de sacar este país adelante y creo que la mayor parte de las personas tienen la intención de sacar este país adelante. Muy bien, bueno, y cuando nos quedan 2 minutos para cumplir esta hora de presentación, les recordamos a todos que va a estar grabado, los vamos a subir a las redes sociales, por supuesto, LinkedIn, misma plataforma ahí que tenemos en la Facultad de Economía y Negocios para que pueda estar disponible. Comentarios finales, Guillermo, Marcelo, mismo Leonardo, sobre todo, ya lo decía alguno de ustedes, cómo se ven los próximos años, ¿no? Seguramente, y digo, corto plazo, 1 o 2 años, con esta mentalidad quizás sea la situación de muchas empresas, cuántos profesionales están dispuestos y conocen realmente para ayudar a las organizaciones a hacer esta etapa. Comentarios finales, Guillermo, Marcelo, Leonardo. Mira, yo creo que este es un tema que va a estar muy, muy, muy en la palestra en los próximos, yo les diría, 2 años. Esto partió muy suavemente en términos de lo que significó la utilización de estas herramientas, o que de esta herramienta en particular de los acuerdos de reorganización. Yo creo que así como las empresas
se miran en aquellos líderes de cada uno de los sectores industriales y los admiran, uno también tiene que tener, desde el punto de vista empresarial, la misma admiración y preguntarse por qué Enjoy se acogió a un acuerdo de reorganización. ¿Por qué empresas como las que hemos comentado ahora han hecho lo mismo? ¿Por qué, y que es público, Yes, Diesel, Hugo Boss, las mismas empresas que hemos mencionado ahora, de Plástico Mendoza, Baby Center, Trial, ABCDIN, todas están utilizando esta herramienta? Yo creo que, sin duda alguna, esta herramienta va a ser tremendamente utilizada porque es la única herramienta que permite obtener un año o un año y medio de gracia para tener un año y medio para tomar aire. ¿Me sigues, Cristian? Respiro, tomo aire, me reinvento y continúo. Es la única herramienta. No hay otra. Y por eso que está siendo tremendamente utilizada. Y yo creo que los créditos COVID, como los conversábamos anteriormente antes de iniciar este webinar, fueron una muy buena iniciativa, pero que anestesiaron a las empresas y están como en un relentivo hoy día. Pero va a llegar un minuto, a partir de diciembre, enero del próximo año, que hay que empezar a pagar la cuenta, hay que empezar a pagar esos créditos y las compañías se van a enfrentar a una carga financiera que no van a poder cumplir. Y por ende, yo creo que, sin duda alguna, con lo que hemos visualizado nosotros, el primer semestre del próximo año y desde octubre de este año, esta herramienta va a ser más utilizada de lo que está siendo utilizada hoy día, porque es, y vuelvo a reiterar, la única herramienta que te permite obtener un año de gracia o año y medio o hasta 2 años de gracia para reinventarte, estabilizar tu compañía y mantenerla vigente. Y es lo que van a necesitar las empresas hoy día. Si una caída en ventas de un 60-70% mensual durante 6-7 meses es brutal. Es brutal. O sea, una compañía con un mes de venta, o sea, con un mes sin venta, ya empieza a propender, ¿no es cierto?, a una situación bastante compleja. Imagínate 6 meses con una venta o con una caída de un 60 o un 70%. Por lo tanto, yo creo que los próximos meses van a ser meses de mucha actividad en esta materia. Yo y nosotros estamos convencidos de que van a tener que generarse un sinnúmero de otras políticas gubernamentales tendientes a proteger a lo mejor a determinados sectores industriales que se van a ver más afectados, pero yo creo que estamos recién empezando a ver las consecuencias de lo que ha significado esta pandemia a nivel nacional, producto de lo que ocurrió a nivel mundial. Pues yo creo, me sumo totalmente a lo que plantea Marcelo, y me quedo con la parte donde él plantea y dice un año y medio de gracia. Esto es igual que cuando uno pide crédito hipotecario y te dan 6 meses de gracia al principio. No te regalaron nada, solo te dieron tu tiempo, porque el interés lo pagaste igual. Entonces, la pregunta clave es también, profesionalmente hablando, los que lideran la compañía, los trabajadores de la compañía, los que asesoramos la compañía, ¿qué tan innovadores, qué tan disruptivos, qué tan buscadores de soluciones vamos a estar disponibles para reinventar el modelo? Y por otro lado, ¿qué tan libres de nuestra zona de confort vamos a estar? Se los planteo de la siguiente manera: bajarle el sueldo a los trabajadores y acogerlo a suspensión temporal es fácil cuando yo, dueño de la compañía, no hago ningún ajuste. Pero cuando yo, dueño de la compañía, además hago el ajuste, todos tenemos que reinventarnos. Entonces yo creo que el tremendo desafío en involucrarnos en las soluciones. Nosotros también tenemos que ser parte de la innovación, parte de la adaptación. Y eso debería ser de alguna manera un espíritu país. Entonces, este año o año y medio de gracia que nos va a dar este proceso, la ley, empieza a ser para cambiar la forma de hacer las cosas. Si no las cambiamos, va a ser un año y medio de alargamiento de vida. El segundo tema que creo que también es relevante en este contexto del periodo de un año y medio, es que tenemos que buscar la forma de poder reordenar la forma como vamos a hacer los negocios el día de mañana, no solamente en aquel que está afectado, porque esto va a cambiar totalmente la dinámica de la misma universidad. Entonces yo creo que hay un desafío tremendo a nosotros. ¿Qué tan fácil nosotros estamos en la adaptabilidad futura? Mira, con respecto a lo que dice Guillermo, absolutamente de acuerdo, pero poner un ingrediente adicional que se me olvidó mencionar.
una de las gracias de los acuerdos de reorganización es que no solo tenemos este periodo de gracia, sino que la reestructuración de la deuda se logra a tasas de UF más 1 y UF más 1,5 y hasta 2% anual. Lo que permite efectivamente de que no sea una carga en materia financiera, que al final es plata real. Aquí no estamos hablando de que las tasas a las cuales vas a reorganizar la deuda son tasas, digamos, fuera de todo control. Más aún, te doy las cifras concretas: UF más 1, UF más 1,5 y UF más 2. Entonces, sí, efectivamente, hay que mirarse el ombligo, como decimos nosotros, como digo yo, redefinir el modelo de negocio, redefinir la forma en la cual vas a hacer empresa. Lo que en el pasado te hizo ganar plata, hoy día no te va a hacer ganar plata, y por lo tanto tienes que redefinir y readecuarte. Pero lo que es importante dejar en claro es que estos acuerdos de reorganización están hechos no para hundir la empresa, sino que para apoyarla y para poder estabilizarla. Y por eso las tasas. Leonardo, oportunidad de cerrar. Bueno, y no olvidar finalmente que en este tema hay una macro reorganización que debe ser estructurada. Hay una demanda social, hubo manifestaciones el año pasado, sí, va a seguir habiendo manifestaciones, porque sin duda cuando estamos pensando solamente en las tasas de interés y en el financiamiento de la inversión de la empresa, sin pensar en los trabajadores son tal vez el alma de la empresa. No podemos olvidarnos de ellos. Entonces, la macro reorganización social también es importante. Dejar el individualismo y estar más del lado de la solidaridad. Muchas gracias a los tres, la verdad un lujo tenerlos presentes, qué pena no poder estar tomándonos un café en la Facultad de Economía y Negocios. Eso sí. Ya lo haremos, si no es primer semestre, será segundo semestre del 2021, pero qué gusto va a hacer verlos ahí. Y para todos los que estuvieron presentes, los que nos van a escuchar ahí en las distintas redes sociales, agradecer a Marcelo Matos, Guillermo Rebolledo y Leonardo Torres, los tres profesores de la Facultad de Economía, de los magíster en Contabilidad, magíster en Control de Gestión, de nuestros programas ejecutivos, y que nos sigan acompañando en todos los webinars que desarrollamos semana a semana. Así que un abrazo grande para todos y que estén muy bien.